Muy buenos días, estimados estudiantes. Espero que estén muy bien. Por favor, me confirman de que se escuche y se ve adecuadamente. Chicos, ¿están ahí? Hola, profe, sí, se escucha y se ve. Listo. Compañeros, vamos a iniciar. Me regalan, por favor, camaritas. Muy bien. Y mientras terminan de iniciar cámaras, quisiera saber de qué estuvimos conversando en nuestra última sesión. Profe, que recuerde, pues, además de las exposiciones de los compañeros y de lo que haya visto en la grabación, fue que, pues, se solicitó llenar como el test para poder encontrar compañeros y poder hacer la exposición. Súper. ¿Y cómo van con eso? Ya veo varios por acá que ya lo han diligenciado. Muy bien. Perfecto. Listo, chicos, de eso se trata. Entonces, la idea es que recuerden, para estas exposiciones necesitamos personas que realmente sean famosas, ¿sí? Que todas las conozcamos. No como, es que tengo un vecino que es súper dominante. No, o sea, el vecino será dominante, pero lo conoces solamente vos y necesitamos personalidades que todos podamos identificar rápido y fácilmente, ¿vale? Profe, yo Inician. tenía una duda, no sé si puedo preguntarte. Pues es que obviamente la exposición, por lo menos en la plantilla, están como, pues, de todos los test, ¿cierto? Sí. Me imagino que es muy difícil, pues si es muy difícil, o debe ser muy difícil encontrar como que personas que tengan exactamente el mismo tipo de personalidad en todos los tests. Sí, Es, total. la idea es hacer grupos de acuerdo a, pues para cada test, un grupo pequeño. Tal cual. Ah, ok. Bueno, no me quedado claro. Listo. Súper chicos. Por otro lado, también revisé las tareitas con respecto al archivo, ¿sí? Y porque había una inquietud sobre que había un error en las salas. Las salas van a estar disponibles en la medida en que ustedes hayan seleccionado primero el eneatipo. Por ejemplo, si ya seleccionaron el exitoso, que es el 3, vean que aquí ya les va a salir las opciones correspondientes. ¿Es claro, chicos? Profe, entonces que, por ejemplo, yo ya había terminado todo eso. Debería entonces volver a descargar el documento. No, 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 es que no tienen que hacer nada adicional. Si ustedes seleccionaron, pues iban en el orden, ¿cierto? Que así debe Sino ser. que pues como yo le hice una copia del documento para poder editarlo. O sea, tú lo descargaste Ajá. y no tienes ningún problema. O sea, si tú No. hiciste en orden, primero debiste haber indicado cuál es tu tipo y cuando llegaste por acá al tema de las alas, te debieron haber salido estas opciones, No, no ¿cierto? aparecían. Si seleccionaste el eneatipo, sí te tienen que salir, Voy a verificar, profe, gracias. ¿vale? Listo. Obviamente descargan el archivo en Excel y desde allí es donde los tienen que trabajar, ¿vale? El otro tema que me dijeron por ahí fue el MBTI, pero el MBTI yo creo que está funcionando bien. No sé cuál era como la inquietud frente a esta celda. Pues ahí seleccionan la que les corresponda, el estilo que les corresponda. Entonces por eso no les avisé nada, porque yo vi que estaba todo funcionando. Entonces, pues, no vi que hubiese alguna novedad. ¿Vale? Profe, yo estoy intentando eso y
No deja. Lo del aquí. No está Lo, dejando. lo descargaste en Excel, Sí, yo puedo descargar seleccionaste Excel. primero el eneatipo, Ujú, sí. o compárteme pantalla, por favor. Listo, pero Profe, sí, a mí no me aparece, o sea, de hecho, como que permite desplegar, pero las opciones están en blanco. A ver, un segundito. De pronto se me ocurre que puede ser un tema de versionamiento. A ver, yo veo. pero no me deja transmitir pantalla. Ya tienes permisos. Mira, pero aquí ya tengo seleccionado el eneatipo. Ujú. Y aquí cuando bajo en las alas, no me deja. ¿Cuál es qué versión es ese Excel? Se me tengo entendido que voy a ser la última porque De no pronto es sé, por eso. no De sé dónde pronto es dice. por eso. Tal vez sí sea por eso, pues no sé, no sé dónde es que se ve la versión del Excel. Bueno, como que podría hacer eso, pero si no soy el único, entonces ya sería como muy raro. Profe, porque yo lo tengo descargado en Excel y lo tengo subido en el Drive, pues como por si cualquier cosa. Y igualmente no funciona, pues o sea, como que sigue quedando en blanco. Incluso si entro al Drive, que, pues al link que usted nos mandó, aquí estoy revisando y no está. O sea, como que, espérese, yo vuelvo y entro en Genia y como que no me lo, o sea, me muestra igual, en blanco. ¿O No, será no, que de pronto tenemos una versión nosotros, no del Excel, sino el documento más antiguo? no, sería el Excel, el documento. Pues No, porque yo descargué el documento como en la segunda, tercera clase de la que se habló de eso. Entonces, si hubo cambios de la segunda para acá, no se han presentado, pero sí sospecho que puede ser más fácil la versión del Excel que están trabajando. Profe, a mí Eh, tampoco me dejan. Entonces, mm, en ese caso, Lo podemos no, escribir. Usted nos muestra las opciones y si y les deja al nosotros lo menos, escribimos. si les deja al menos sobreescribir sobre esa celda. sí, Ah, Sí. bueno. nos aparece una alerta, pero deja sobreescribir. Ah, bueno, no, entonces escriban. ¿Y cuáles son las opciones? O el formatico más bien para escribir y diligenciar eso. Porque eso funcionaba con o funciona con una fórmula indirecta. A lo mejor en esa versión no funciona o tiene otro nombre. Entonces toca revisar más al detalle. Pero lo que va allí básicamente es, ya les comparto el texto para que ya ustedes lo adecúen de acuerdo a su resultado. Este es, por ejemplo, el de tipo 1. Esa sería la estructura. Entonces ya van reemplazando. ¿Sí? ¿Es claro, chicos? Y con el MBTI también le sucede igual, porque esa sí es una lista desplegable normal. No, esa, por ejemplo, pues a mí me pareció bien. Ah, ok. Listo. Yo hablo es del de las alas, profe, solo el de Sí, las alas. al de las alas. Sí, es el de las alas. Porque el de ese sí me explica bien. Listo, entonces, de nuevo, los textos acá. Así es que ese es el problema. Entonces, el de las alas, perdón, no es las flechas, sino es esta. Entonces, por ejemplo, ahí seleccionan el eneatipo principal y el ala que sea más predominante. Elimino este para que no haya confusión. Y lo redactan de esa forma. Listo. Chicos, ¿hay alguna inquietud con respecto a eso? Profe, en ese ejemplo el 3 sería el principal. ¿Cómo? En ese ejemplo el 3 sería el principal, ¿o? Así es. Ok. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Pregunta o inquietud?
Entonces recuerden, para los que de pronto recién ingresaron, y pues, empezamos la otra semana con las exposiciones tipo elevator pitch y quiero que también lo hagan no solamente con personajes muy, 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 muy reconocidos, sí que todos reconozcamos, no que nos toque googlear, ¿cierto? Sino que también lo piensen en función de un trabajo en equipo. O sea, recuerden que un elevator pitch es algo supremamente comercial, entonces como vendiéndose. Entonces, por ejemplo, no, es que los cáncer son súper buenos trabajando en equipo porque agregan o aportan empatía, en fin, como vendiendo cada uno de esos estilos de personalidad, resaltando obviamente tanto los 3 a 5 fortalezas que vayan a trabajar como sus 3 a 5 debilidades. ¿Vale? Pero terminan como concluyendo de cara a cómo ese estilo funcionaría en función a un trabajo en equipo y lo vendiendo desde ahí para cerrar. Profe, y qué pena repetir la pregunta, sino que ahorita no lo escuché bien lo que le respondiste al compañero. ¿Es un grupo por cada test o uno en general? Sí, un grupo por Sí, cada test. ok, gracias. Listo. Entonces, ¿dónde los van a conformar? Con los resultados que ya han ido colectando, que de hecho ya están la mayoría en el archivo de respuestas, que también se los comparto por acá. Chicos, ¿alguna duda, pregunta o inquietud? Recuerden, máximo 3 minutos. Profe, no me quedó clara una cosita. O sea que, por ejemplo, eh, yo hago parte de como 5 grupos. Muy probablemente sí. O sea, no, es que no entendí. O sea, Digamos, tú porque eres, ¿qué signo eres tú? cáncer. Ah, bueno, cáncer, no, a propósito, casualmente. ¿Quién más es cáncer? Yo, ¿Quién dijo yo? yo, Lina. Listo, entonces Lina va a trabajar con Tatiana para el test de la carta astral. Tatiana, dime cuál fue tu resultado de acuerdo al test de DIS. Eh, pues ahí decía control, pero ahí en las opciones no estaba control, sino conformidad. Entonces puse conformidad. Verifica bien eso. Listo, supongamos que sea conformidad. ¿Quiénes más tienen conformidad? Yo también. Yo Yo, también. Ah, bueno, entonces mira que ya ese grupito es más grande. Profe, pero ¿cómo así que revise eso? Es que, por ejemplo, en el drive que usted nos compartió no está ni sólido ni está control, que es el que está en el. Sí, son sinónimos, son sinónimos. ¿Sí? Ah, Por ejemplo, usualmente son dominancia, influencia, estabilidad y cumplimiento. sí. Entonces, Profe, pero entonces, perdón, me Pero interrumpo. entonces el de control, ¿cuál sería? Conformidad. Pues porque yo sí tuve esa duda, la verdad. listo, no, vamos a aclararla. ¿Alguien más iba a decir algo antes de Sí, profe, entonces la idea es que uno contacte a los compañeros que tienen lo mismo de uno de cada uno de los test tal cual? y con cada uno hace un grupo y con cada uno una exposición. Tal cual, O sea, digamos que si yo tengo 4 grupos distintos, son 4 exposiciones. exactamente, pero recuerden, no todos tienen que exponer, Ok, ¿sí? Es más, de hecho, lo ideal sería que solo expusiera uno por el tema del tiempo, son máximo 3 minutos pero 3 minutos por cada exposición. por cada exposición. ¿Es claro? Sí, Profe, profe. pero no, quedé con la misma duda. No, calma. Conformidad es lo mismo que control. Es En que es- yo estoy buscando sinónimos. sí, Ah, listo. listo. Vale.
Chicos, ¿alguna otra duda, pregunta o inquietud? Mm, Perfecto. Entonces, vamos a continuar. Profe, sí tengo otra duda. Si, por ejemplo, si suponiendo que de cáncer hayan tres, nos reunimos los tres. Tal cual, Si hay cuatro, los cuatro, y así. tal cual. Ah, listo. Ya, eso es Listo. todo. Con eso lo buscan, por eso la hoja de respuestas ahí van a encontrar a quienes tienen sus mismos estilos. ¿Vale? ¿Alguna otra duda, pregunta o inquietud, chicos? Perfecto. Entonces, vamos a continuar ya hoy, terminando con lo que tiene que ver con esa diversidad profunda. ¿Sí? Ah, me había leído el chat. Sí, Andrés. Si es el único que tiene ese resultado, entonces esa persona expone solito. Alejandra, ambas hay que hacerlas, es decir, hay que explicar el estilo desde sus fortalezas y debilidades y finalizar vendiéndolo hacia cómo ese estilo aportaría o no en función de un trabajo en equipo. ¿Sí? ¿Sí es claro, Alejandra? Profe, me vuelve a repetir para describir los que no entendí. Explicar el estilo desde las debilidades y las fortalezas. Sí, recuerden que ustedes ahí tienen la plantilla con la cual se van a basar. O sea, Ujú. es básicamente trabajar en esa plantilla y ya con eso hacer la exposición. Ah, Y listo. al finalizar, como es un elevator speech, deben también vender ese estilo de cara a cómo sería de bueno tener, por ejemplo, a un Libra en un equipo. Sí, ¿qué le aportaría un Libra a un equipo de trabajo? A diferencia de los otros signos, por ejemplo. Sí, bien comerciales, chicos. ¿Vale? Y así con cada uno de los estilos. ¿Hay alguna otra duda, pregunta o inquietud? Profe, entonces trabajamos cada uno, descargamos la plantilla que usted nos compartió o trabajamos ahí en línea. No, la descargan y ese día, pues ya todos sabemos el orden, entonces deben estar preparados para ir presentando, ir compartiendo pantalla de forma rápida. ¿Y cuál sería el orden? El mismo Excel. Ahí está dado en la presentación, en la plantilla está el orden. Ah, listo, ya sé. ¿Alguna otra duda, pregunta o inquietud? Mm, ya, ahora sí, perfecto, creo. Listo, Igual si cualquier duda, pues en el transcurso de la clase. perfecto. Listo, chicos, entonces hoy vamos a conversar sobre lo último o de los últimos componentes que hacen parte de esta diversidad profunda, que son las aptitudes con P, y las vamos a relacionar con todo el tema de las aptitudes y valores. ¿Vale? Ya recordemos, chicos, como siempre, vamos a regalarnos este tiempito, ya es una horita la que nos queda. Vamos a participar, vamos a compartir esas experiencias que ustedes ya también traen consigo para enriquecer lo que vamos a conversar el día de hoy. Y para empezar, como siempre, ¿qué hemos escuchado hablar sobre estos conceptos? ¿Qué será una actitud? ¿Qué será una aptitud? ¿Qué será un valor? Lo podemos escribir en el chat o de forma audible también. Lo podemos comentar.
No todos al tiempo. Profe, aptitud es como esa, es que no sé cómo sinónimo, sino como la forma en que yo reacciono a algo. Así lo entiendo yo, lo interpreto yo. Actitudes, no lo entiendo, no sé cómo explicarlo. Y los valores son los valores que pues que por crianza, por trabajo en sí mismo o como por uno adquiere, por ejemplo, la responsabilidad o la amabilidad, que eso uno lo adquiere a partir de la crianza, a partir de la crianza y la educación que uno recibe a raíz de los años. Así lo interpreto yo. Muy bien. Vale, entonces por acá en el chat nos están comentando, Emanuel nos dice que la actitud creo que es como la habilidad para hacer algo o qué tan ideal una persona es para una tarea. Cerca, por ahí va. Por acá Camilo nos dice que actitud podría verse como una habilidad, mientras que actitud es una forma de tener una perspectiva del problema. Muy bien. Samuel nos dice, las actitudes son las habilidades que poseemos para realizar algo. La aptitud es cómo nos enfrentamos a las situaciones y los valores son los que adquirimos con nuestras experiencias o crianza. Muy cerca también. Emilia nos comenta que la actitud son como habilidades para algo, las actitudes cómo reaccionamos y los valores son esas cosas que que se nos inculcan. Más o menos, ya lo vamos a ver con precisión. Cristian nos dice que la actitud es como la capacidad que tengo para hacer una actividad X y actitudes como el estado de ánimo con el que yo decido realizar o afrontar algo. Perfecto, sí, viene siendo por allí. Y finalmente Andrés dice que la actitud es la capacidad de hacer algo, actitud de la postura frente a algo en sentido de cómo se comporta y valores las creencias o principios de cada quien. Vamos a profundizar un poco más en esos valores, pero sí, por allí es. Y por último, Lina nos comenta que la actitud es la capacidad y las habilidades que tiene una persona para hacer algo específico. La actitud se refiere como a la disposición de una persona para algo. Muy bien, de allí hay varios extractos y algunos sí le pegaron muy bien frente a estos conceptos. Para iniciar, como siempre, el meme respectivo. Y entonces ahí entonces entendemos que con respecto a este concepto de actitud, pues vemos que es supremamente variable y esa es una gran característica. La actitud es supremamente variable a diferencia de la aptitud con P y ya lo vamos a comprender mejor. No sin antes mostrarles este videito. ¿Cuánto vales tú? ¿Se escucha? Perfecto. ¿Cuánto vales tú como persona? C más H por A. ¿Qué es la C? Conocimientos. ¿Qué es la H? Habilidad. Para todo en la vida hace falta conocimientos. Para poner una cerveza hace falta conocimientos. Para trabajar como financiero hace falta un conocimiento. Y para ser presidente del Parlamento hace falta un conocimiento. Luego viene la H. Y para todo en la vida la habilidad, la experiencia cuenta, y mucho. Y luego viene la actitud. ¿Qué es lo importante de la fórmula? Lo importante de la fórmula es que la C suma. La H suma. Pero la A multiplica. Es decir, la diferencia entre el crack y el chusquero no está ni en la C ni en la H. Está en la A. Tú no eres una persona grandísima, ¿qué lo eres? Porque tengas muchos conocimientos. Tú no eres una persona grandísima porque tengas mucha experiencia. Tú eres una persona grandísima por tu manera de ser. A ti nadie te aprecia por lo que sabes o los títulos que tienes. Nadie te aprecia por los años que llevas trabajando o tus habilidades. A ti te aprecian por tu manera de ser. Y todas las personas fantásticas tienen una manera de ser fantástica. Y todas las personas de mierda tienen una forma de ser de mierda. Perdón, es la presión de... Pero donde pongo persona, pon lo que tú quieras. Todos los jefes y jefas fantásticas tienen una manera de ser fantástica. Y todos los jefes, pues eso. Y si no piensas los jefes que has tenido, ¿con cuál te quedarías? Yo no digo que las CLH no sean importantes, las CLH son muy importantes. No hay nada peor que un inútil muy motivado. Yo no tengo ni idea, no tengo ganas.
Claro que el conocimiento es importante, pero no lo elegimos por sus conocimientos, lo elegimos por su manera de ser. Y era una jefa brutal por su manera de ser. En el plano personal es más fácil. Aquí, ¿cómo elegimos los amigos? ¿Por C, por H o por A? Nadie elige a sus amigos por currículum. O sea, los elegimos por la manera de ser. Si preguntáramos a tus hijos, ¿qué tal tu papi o tu mami? No, mi mami fantástica. Hombre, pues cuéntanos. Pues 14 años de experiencia en su sector. Seguro que no. Porque nuestros hijos tampoco nos definen ni por C ni por H, nos definen por la manera de ser, por mi mami fantástico, mi papá fantástico, porque me quiere, porque me ayuda, porque juega conmigo, porque se pone de portero. Y así es como nos definen las personas. Nos valoran por la manera de ser. Y el problema es que cuando uno está desanimado, uno pierde lo mejor que tiene, que es la manera de ser. ¿Qué tal? Profe, pues yo creo que tiene mucha razón. Por ejemplo, en la universidad eso en cierto modo también aplica. Porque hay personas que trabajan muy bien, pero que tienen unas personalidades muy chocantes. Entonces, pues uno generalmente dice como, ay, pues es chévere trabajar con esa persona porque sabe, pero pues trata muy feo, entonces mejor no. Y lo terminamos descartando, ¿cierto? Chicos, si sucede en un grupo de estudio, imagínense lo que puede pasar en un proceso de selección. Muy bien, ¿qué más? Pues sí, es que al final lo que nos rememora o nos relaciona o nos lleva a hablar más de una persona es cómo es, más que lo que sabe, lo que hizo, lo que sabe, tal vez pueda uno hablar un momentico de eso y tal vez uno lo pueda, no sé, como mirarlo como con respeto, pero al final esa relación entre personas nada más es cómo nos relacionamos, cómo es esa persona, si es, no sé, si tiene buen humor o cómo es con nosotros. Pues al final es eso lo que uno más le da valor. ¿Y cómo nos hace sentido? Porque también si la persona es fantástica, pero no tiene ninguna intención de compartir con nosotros y en efecto no lo termina haciendo, pues así es. Uno sí queda con la buena imagen de la persona, pero no va a trascender, ¿cierto? Ya se vuelve una relación fanático-seguidor, ¿sí? Entonces, chicos, de allí la importancia de la actitud y si bien ahorita vamos a ir profundizando en cada uno de esos conceptos, quiero que desde ya se lleven eso. Las actitudes suman, que son las habilidades, los conocimientos también es importante y como bien lo mencionaba Víctor, o sea, no es tampoco como decir, no, no, entonces no voy a estudiar y voy a ser mejor persona y ya, no, o sea, es todo un complemento, es ser integrales, ¿sí? Y desde ya resaltar el tema de la actitud porque ese va a ser el que multiplique. Hay gente, y o sea, yo creo que de pronto han dado con esos casos, en donde ven, ve, ¿y esta persona por qué está acá? Si no es la más estudiada o no tiene la mayor experiencia o a lo mejor no es la más hábil en algunos asuntos, pero la actitud es arrolladora, ¿sí? Entonces, desde ya quiero ir resaltando ese tema y ya profundizando en la aptitud, como bien lo mencionaban, van a ser esas habilidades que se van a clasificar en dos grandes categorías. La primera de ellas se relaciona a esas capacidades intelectuales y las otras están asociadas más al aspecto físico. Entonces, en ese componente intelectual, bueno, o antes de entrar al detalle, mencionar lo siguiente. Todos nacemos con las mismas habilidades o con las mismas actitudes. ¿Ustedes qué creen? ¿Eso es real o es falso?
Profe, yo diría Porque yo que, considero que eso no es verdad. yo diría que es verdad, pero hasta cierto punto, o sea, porque todos las tenemos, pero no al mismo nivel de desarrollo. Esa es la respuesta correcta. Todos Pues yo iba tenemos a la... decir, profe, que no Emiliano, sí. es, perdón, que no es cierto porque, o sea, como que puede que tengamos esa habilidad, pero si todos tuviéramos las mismas habilidades, podríamos hacer todo. Pero digamos que hay cosas de las que uno siempre es más bueno que otra persona. O sea, digamos que yo puedo haber desarrollado más una que otra. Entonces, pues puede que sí nazcamos con las mismas, pero eso no significa que todos tengamos el mismo nivel en todas. Exactamente. Entonces, chicos, salvo que no tengamos pues como alguna malformidad o algo, pues una complejidad en nuestra gestación y nacimiento, todos tenemos exactamente las mismas habilidades o las mismas aptitudes. Otra cosa es el nivel de desempeño de las mismas. Y aquí es donde surge, y por eso se relaciona mucho el concepto de talento con las aptitudes. ¿Y qué ocurre? Nosotros podemos tener un desempeño sobresaliente dado por lo que ya también hemos ido conociendo, ese componente genético, ¿sí? Podemos tener ciertas ventajas genéticas y por eso nos vamos a desempeñar mejor en algunas habilidades de forma casi que innata. Eso por un lado. Pero también es cierto que nosotros podemos tener un mejor desempeño a través del entrenamiento, a través de la práctica, a través de generando maestría sobre esa habilidad, ¿sí? Entonces vamos a entender que el talento es que está más asociado a esos niveles de desempeño con respecto a las habilidades, pues va a estar anclado de dos formas. Yo lo puedo tener de forma innata, que se conoce como ese talento natural, dado de nuevo por todo ese legado que heredamos desde el ámbito genético, pero también lo podemos trabajar, ¿sí? Nos podemos poner la meta, podemos entrenar y hacer todo un esfuerzo bien intencionado para tener un mejor desempeño y ahí es donde nos volvemos talentosos, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque hubo todo un proceso muy disciplinado, de mucha práctica, de mucha repetición, que logró mejorar ese desempeño, ¿vale? Dicho eso, ahora sí, dentro de las capacidades intelectuales, que son una de esas grandes áreas de las aptitudes, vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con la habilidad numérica, la comprensión verbal, la velocidad de percepción, razonamiento inductivo y deductivo, visualización espacial, memoria, entre otras. Y no sé si de pronto alguno tiene un sobrinito o hijo que esté en preescolar y demás, porque no por nada muchas de las materias que ellos ven tienen inclusive estos nombres, ¿sí? Buscan es con esto desde temprana edad ayudarles a desarrollar esas habilidades que como de nuevo les menciono, todos tenemos. Entonces, para eso hay muchas formas de hacerlo, hay muchas aplicaciones inclusive que también nos ayudan. Por acá alguna vez mencionamos una que se llama Lumosity, pues, que nos ayuda a ir mejorando todas esas habilidades y hace parte también de lo que hoy conocemos como la gimnasia cerebral. Chicos, ojalá lo vuelvan y lo interioricen como un hábito, porque el cerebro funciona bajo una premisa muy importante y es que si no lo usas, lo olvidas. Entonces, si nosotros constantemente no estamos practicando alguna de esas habilidades, pues con el paso de tiempo se va generando cierto deterioro y no es que nos volvamos brutos, entre comillas, sino que decidimos dejar de practicar esas habilidades que ya veníamos, en las que ya nos veníamos formando desde inclusive ese preescolar, ¿vale? Por otro lado, tenemos las aptitudes físicas, que como les mencionaba, ya son más del ámbito corporal. Entonces, estas se clasifican en tres también, encontrando en ella lo que tienen que ver los factores de fuerza, en donde todo lo que tiene
que ver con la resistencia dinámica del tronco, estática o explosiva, hacen parte de estos factores. Y chicos, aquí de pronto la recomendación podría ser, hay muchas disciplinas. Por ejemplo, ¿cuáles creen que ayudan a trabajar eso? ¿A trabajar qué parte, profe? Esos factores de fuerza. A ver, los chicos, Por ¿qué tan ejemplo, no sé, conocidos las sean? artes marciales. Muy bien, ¿qué más? De pronto levantamiento de pesa. Levantamiento de pesas y demás, ¿cierto? Chicos, y si bien hay disciplinas inclusive como pues en el gimnasio y demás, ojo con algunas prácticas, y aquí me disculparán los crossfiteros, pero todo hay que decir. Y no es que se le haga tanto bullying de casualidad, o sea, eso tiene una razón de ser. Y si bien el CrossFit busca mucho que las personas tengan un desempeño, entre comillas, atlético, sí es cierto que es mucho más lesivo por la forma en que se entrena. Y recuerden algo, chicos, los lesionados no entrenan. Y nos interesa estar entrenando constantemente. Entonces, si bien hay una serie de disciplinas que nos ayudan a desarrollar este tipo de factores, también tenemos que ser selectivos en el sentido de que, pues no por ir a ser el mejor en alguna o en otra, pues voy a sacrificar la salud por ahí derecho. ¿Sí? Es un tema ahí de ir sopesando esos elementos. Por otro lado, tenemos los factores de flexibilidad, como lo son la flexibilidad de estiramiento, la flexibilidad dinámica. Y aquí, ¿qué disciplinas o actividades creen que podría ayudar a trabajar estos factores? Profe, la Gimnasia. gimnasia o el yoga, sí. El yoga, la gimnasia, muy bien, ¿qué más? Incluso pilates, Pilates. Pilates, ¿qué otras se les ocurre? danza aérea, pole dance. Todo lo que tenga que ver con el baile, ¿sí? Súper, muy bien. Chicos, algo que también ayuda un montón, ballet, en especial para corregir problemas de postura, recomendado. Sí, eso sí o sí les va a superar ese tema. Y finalmente hay otros factores como la coordinación corporal, el equilibrio y la resistencia que también hacen parte de esas actitudes físicas que, de nuevo, si no tenemos algún defecto en ese proceso de gestación y de nacimiento, pues todos contamos con esas mismas habilidades y de nuevo, otra cosa es el nivel de desempeño sobre las mismas que ya lo explicamos. ¿Vale? A ver, yo creo que están escribiendo por acá. Perfecto. Listo, chicos. Ahora, ¿qué será una actitud? Y yo creo que este meme lo explica muy bien. Y como bien lo mencionaron algunos en sus definiciones, es esa forma o esa disposición emocional que tenemos frente a la situación en la que estamos. ¿Sí? El problema realmente se vuelve problema cuando lo vemos como un problema. Yo un problema lo podría volver o ver como una oportunidad para hacer las cosas de otra forma, para implementar algunas estrategias y encontrar otras soluciones, para desarrollar entonces mi capacidad de resolución de problemas, por ejemplo. Todo está en la óptica. Y aquí les voy a poner otro ejemplo que ayuda a conectar mucho con este tema. Chicos, la ruptura amorosa
¿Es un problema? Depende. ¿Por Eso qué? depende mucho. Porque, por ejemplo, si yo fui la que decidí terminar la relación, para mí no es un problema porque simplemente ya había hecho como tal el proceso de dejarlo ir. Pero de pronto para la otra parte sí sea un problema porque tenga otro tipo de visiones con uno y le genere ansiedad, estrés, depresión, lo que sea. Entonces depende mucho de la perspectiva que uno lo vea. Para mí puede ser algo positivo porque estoy dejando algo que me está afectando, pero para la otra persona puede ser algo negativo porque, porque yo lo dejé, por ejemplo, por el ego. Se le afectó el ego, pues. Así es, Tatiana. Entonces, chicos, vean que la actitud está muy alineada con el concepto de percepción que ya trabajamos. Recuerden que todo evento funciona como una moneda, tiene dos caras. Yo me puedo quedar como, ay, sí, terminamos, se acabó la relación de tantos años, pero también lo puedo ver como la otra cara. Bueno, aprendí mucho de esta relación, ya sé qué puedo hacer, qué no debo hacer, qué puedo esperar, qué no puedo esperar. Que a propósito, ahí es donde empiezan las raíces del sufrimiento, donde tenemos muchas expectativas, pero bueno, eso es otro tema. El asunto es que todo evento va a funcionar como una moneda, siempre va a tener dos caras y en mi actitud está el definir con cuál me quiero quedar, ¿sí? Eso también se conoce como la resignificación, ¿vale? Cómo yo resignifico una serie de eventos. Ahora, dentro de la actitud hay que hacer un poquito más de doble clic y vamos a encontrar muchas cositas ya trabajándola con otros, ¿sí? Cuando queremos examinar una actitud, hay que entender que ésta se desenvuelve en tres grandes componentes. El primero de ellos es el cognitivo. Y aquí lo estamos haciendo con el ejemplo de que, vení, esta persona porque tiene una actitud negativa hacia un superior. Vamos a revisar ese comportamiento. Entonces, desde el componente cognitivo, se busca evaluar de forma objetiva lo que está sucediendo. Entonces, no es que esta persona se dio cuenta de que ascendieron a un colega, pues a un par de él, y que para él esa persona no merecía ese ascenso. Entonces, de nuevo, desde lo cognitivo, miramos o buscamos hechos, datos, situaciones objetivas que traten de explicar ese comportamiento o esa actitud. Por el otro lado tenemos el componente afectivo, que aquí es donde ya buscamos examinar esas emociones o esa carga emocional que hay detrás de. A lo mejor es que no simplemente tiene un disgusto, le genera malestar a esta persona a la luz de lo que ha venido sucediendo. Y por último, y esta es quizás la más compleja a veces de detectar, y es que detrás de toda acción o una actitud más bien negativa, cuando ya se llega a este punto de examinar el comportamiento, lo más probable es que esta persona esté emprendiendo ya un plan de huida, ¿sí? O esté tomando una acción. Entonces, ya cuando la persona llega a este nivel, es porque, sinceramente, o sea, ya pasó de lo cognitivo, de lo afectivo, y ya tomó o tomó la decisión de simplemente no tolerar más la situación. Y en este caso, por ejemplo, está emprendiendo una búsqueda de un nuevo puesto laboral. Entonces, chicos, con esto que les quiero decir, toda actitud hay que evaluarla desde esos tres componentes, entendiendo que entre ellos se interrelacionan,
Pero cuando ya llegamos a este punto, que es el último, de comportamiento o de acción, en este último componente, ya aquí es donde realmente queda poco por hacer. Entonces, por eso el llamado es a que venga, si yo estoy empezando a notar un cambio de actitud en alguna de las personas que trabajan para mí o con quienes yo trabajo, empecemos a abordarla desde ya. O sea, no dejemos que esas chispas se conviertan en incendios, porque nunca estamos al control ni lo vamos a estar de lo que el otro esté haciendo, pensando y ya decidiendo, ¿vale? Entonces, esto cuando lo tengamos, de nuevo, eso aquí en el plano laboral, pero ustedes lo pueden ir a aplicar en todo el contexto de las relaciones, ya sean pues relaciones de pareja, de amistades, colegas y demás, ¿sí? Entonces, cuando noten esos pequeños cambios de actitud, no esperen a que esa chispa se convierta en un incendio, porque la persona va tomando decisiones. Pero de nuevo, van pasando cosas, es un acumulado, es un efecto acumulado que cuando ya llega a su máxima expresión, pues ya no hay mucho por hacer, ¿vale? Finalmente, chicos, ya hemos conversado sobre este tema del talento y yo creo que para finalizar este bloque ya están en la capacidad de responder esa pregunta. ¿Cuál será la diferencia entre estos tres conceptos que a veces se suelen inclusive usar de forma intercambiable? Pues, según lo que hemos hablado, la actitud es la forma de, eso, de la persona de afrontar una situación o de comportarse con otro individuo. La aptitud ya son habilidades innatas o sí, bases que tiene cada ser humano y el talento es el desarrollo de esas habilidades, pues como llevadas a su extremo, según cada quien. Súper, solo complementaría en el tema del talento, que puede ser natural o innato, cuando ya hay todo un componente genético favorable, una ventaja genética, y dos, también se puede desarrollar, ¿sí? Yo si quiero puedo coger cualquiera de esas actitudes o habilidades. Ah, quiero ser el mejor en factores de fuerza con todo ese gimnasio, ¿sí? Y me puedo volver talentoso y ya llevarlo a un nivel competitivo, por ejemplo. Entonces, de nuevo, con los talentos se nace, pero también se desarrollan. ¿Listo? Y como el gran protagonista de esos tres conceptos es las actitudes, yo les quisiera preguntar a ustedes, ¿qué creen que generan las actitudes? De forma inmediata. Profe, depende mucho, pues yo siento que depende mucho de cómo se dijo las cosas, o sea, uno, pues los valores y los principios que tiene la persona inicialmente. Dos, No, 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 pero venga, no cómo ocurren las actitudes o cómo yo tomo una actitud. Eso ya lo vimos desde los componentes de la actitud, sino qué generan las actitudes, qué produce una actitud. las Emociones, emociones, ¿Cómo? las emociones, Sí, ¿qué más? sentimientos. De forma inmediata. Bueno, no, sí, ¿verdad? Una situación o la actitud de otra persona también. Prejuicios, Están muy profundos ya. Algo más simple. ¿Qué genera una actitud? Si yo soy de mal humor, ¿qué voy a hacer? ser exacto. grosero, ¿Cómo? ser grosero.
Ok. Ser grosero. ¿Y ser qué es? ¿Qué tipo de palabra es ser? Como un comportamiento. Ser, ¿qué tipo de palabra es desde la lingüística? Un verbo, una acción. Tal cual. ¿Sí? Entonces, independientemente de qué tipo o cómo la terminemos calificando, desde nuestras actitudes lo que vamos a generar son acciones, independientemente de cómo la vayamos connotando. ¿Sí? Entonces, si yo estoy feliz, pues voy a generar acciones positivas, ¿sí? Voy a ser una persona amable, voy a ser una persona querida, de pronto agradable para los demás, ¿sí? Pero de fondo que soy, o que está pasando, estoy generando acciones, ¿sí? Y mi pregunta es, ahora sí, ¿qué generarán esas acciones? Vean que es una cadena que vamos a ir, váyanse de forma muy, a ver, No, muy profe, es que simple. las preguntas son muy difíciles. Pues, una que las emociones, puede ser. Situaciones. Muy, por acá nos dice Alejandra, qué pena a ti. ¿Qué situaciones? ¿Qué hay antes de la situación? No, profe, esas preguntas están muy Sí. profundas. Entonces, Es como, ¿quién soy yo? Difícil pregunta. pero las respuestas son más sencillas de lo que se imaginan. Y aquí Andrés, por ejemplo, dio con ella resultado. Toda Mm. acción va a generar un resultado. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre, mis estimados? Que a veces pretendemos cambiar muchas cosas en nuestras vidas haciendo exactamente lo mismo. Entonces, como bien decía nuestro compañerito, locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando tener diferentes resultados. ¿Quieres un resultado distinto? Haz una acción diferente. Y de nuevo, chicos, o sea, por eso vean que el lenguaje es muy poderoso y por eso me he ido centrando como en las palabras, porque son cuestiones que a veces omitimos, ¿sí? O sea, las, y las tenemos de frente, pero no somos conscientes. Y de nuevo, de eso se trata el curso, ser conscientes. Ahora, ¿qué pasa si yo deseo algo que obviamente, si a lo mejor, si yo quiero, no sé, mejorar en alguna habilidad, por ejemplo, yo sé lo que tengo que hacer, ¿cierto? Un resultado inmediato, entonces me voy a poner a hacer ejercicio, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si eso que deseo no es tan inmediato? Si está más en ese mediano largo plazo, ¿qué debo hacer? Pues ahí ya tendría que complementarse con constancia, pues con disciplina, con otras cosas, con una actitud, pero tiene que ser más constante en el tiempo, no puede ser solo una motivación inicial y ya, sino que tiene que ser algo sostenido. Súper, ¿y cómo se llama eso? Una palabra, Hábitos. generar un hábito, ¿vale? Entonces, ¿a quién no le ha pasado? ¿Sí?
A mí no, porque yo nunca digo que voy a hacer dieta, pero sí digo que voy a hacer ejercicio y de llega el 10 y yo, no, el febrero. Y así me la paso todos los meses. ¿Alguien ha ido a los gimnasios estos últimos días? Ujú. Eso parece un paraíso. O sea, está desolado, no hay nadie ya. Pero ¿qué va a pasar ahorita, mitad de junio? Otro pico, como lo que sucede en enero. ¿Vale? Entonces, chicos, aquí les quiero compartir una herramienta para que precisamente no les suceda eso. Y se conoce como el ciclo del hábito. El ciclo del hábito también lo pueden encontrar muy detalladamente en este libro, El poder de los hábitos. Se lo recomiendo un montón. Y en él básicamente se habla, chicos, de que si bien la motivación es importante, pues no es sostenible en el tiempo. Y esta motivación no es sostenible en el tiempo, no solamente desde un plano emocional, sino también biológico, ¿sí? Ya lo vimos en las clases del inicio de la primera unidad, todo lo que ocurre detrás, todo el tema de los neurotransmisores y cómo los podemos ir gestionando para ir mejorando ese mood. Sin embargo, debe haber algo más, ¿sí? Y allí es donde estos diferentes elementos entran a complementar muy bien y a darnos más herramientas para que el hábito sea más sostenible en el tiempo. Y lo primero, obviamente, es definir por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, cuando ya avancemos en las próximas clases con todo el tema del proyecto de vida, aquí vamos a identificar mucho esos deseos, ¿sí? Por eso todo este ejercicio que ya van a ver cómo finaliza nos ayuda a que tengamos al final toda una plataforma en la cual nosotros podamos soportar ese proyecto de vida y desde allí empezar a establecer hábitos en los casos en los que aplique, porque no en todos es necesario, para llegar a buen término con esos objetivos que vamos a ir definiendo. Ya pensando en un hábito, por ejemplo, para hacerlo un poquito más sencillo, hay que pensar en un detonante. El detonante va a ser ese switch, eso que como su nombre lo indica, nos dispare. Y aquí es donde, listo, entra en que el tema de las alarmas, entra que el tema de las diferentes rutinas que vamos definiendo también, o pedirle ayuda a alguien para que nos levante, por ejemplo, si queremos un hábito más bien de levantarnos temprano y hacer ejercicio. Ah, bueno, otro libro allí interesante que nos ayuda un montón, no lo tengo aquí, creo, a la mano, Club de las 5 de la mañana, ¿vale? Súper recomendado también. Habla mucho sobre eso, sobre todo del hábito de levantarnos temprano y tener unas mañanas ganadoras, como lo define el autor, lo cual, chicos, les digo por experiencia propia, es supremamente ganador, ¿sí? Desde allí, chicos, ya a ustedes el resto del día o sea, se les va de maravillas. Y finalmente, pues ya volviendo al tema del ciclo como tal, vamos a conectar con esos dos últimos componentes, la rutina, definir la frecuencia con la que vamos a hacer cada una de estas acciones. Entonces, tenemos un detonante, tenemos una rutina, y aquí es tener pensado, chicos, el cómo voy a ejecutar ese hábito, pero de una forma consciente. Por eso es importante lo que vamos a ver después, porque allí ustedes van a plasmar el pormenor de los detalles. Y desde allí ya van a tener un ejercicio simulado de cómo van a ir replicando esas diferentes acciones de forma constante, generando estas rutinas que les permitan obtener esos resultados que no son tan inmediatos. Y chicos, importante el premio.
Y ese premio a veces, o sea, el objetivo puede ser el gran premio, pero dentro del proceso deben haber una serie de premios que funcionen como estímulos para que me ayuden a sostener el hábito la mayor parte del tiempo. Entonces, desde, bueno, también hay que ser conscientes. Si yo, mi deseo, por ejemplo, es bajar de peso, pues tengo que buscar premios y ser muy estratégicos con ellos. Y no puede ser que todos los días, entonces, porque, no sé, fui al gimnasio o caminé tantos kilómetros o hice tantos pasos, entonces ya el premio va a ser una hamburguesa. Sí, o sea, hay que ser coherentes. O sea, puedo tener una hamburguesa, pero a la semana, por ejemplo. Y ahí es donde surge el tema de la comida trampa, que a veces es necesario inclusive. Pero es más un tema emocional, chicos. ¿Sí? O sea, porque lo que realmente nos entorpece el establecimiento de hábitos está más en el plano mental. ¿Vale? Ahora, les pregunto, ¿ustedes creen que las actitudes se relacionan con las palabras? Claro, claro, profe. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando uno habla negativo, todo, todo va en contra, todo es negativo. Va a perder un parcial, ¡pum!, lo pierde. Pero si va como con la actitud, así no haya estudiado mucho y que lo voy a ganar, lo voy a ganar, lo gana. Bien, tal cual, chicos, hay una alta correspondencia en ambos conceptos. Y mi pregunta ahora para ustedes es, ¿qué generarán las palabras? Dependiendo de cómo lo tomemos. Si es negativo, inseguridades. Pero si es positivo, ¿cómo es que es? Seguridad, seguridad en sí mismo. Porque pues al inicio del curso lo hablábamos cuando usted decía, si usted le dice mucho a una persona que es boba, esa persona se lo va a empezar a creer, porque como que el sistema nervioso y el sistema como que eh, del cuerpo como tal empieza a tomar esas palabras, así uno diga, no, eso a mí no me importa que me lo digan, pero hay partes del cuerpo que se lo empiezan a creer porque pues es en automático, entonces depende de la palabra, eso genera como ciertas creencias en torno a lo que te dicen. Entonces hay gente que, por ejemplo, le dicen, no, tú estás muy gordo, entonces genera una motivación, pero depende también mucho de uno mismo. Muy bien, Emiliana. Dijiste la palabra mágica. Creen, creencias. De aquí lo que tenemos que entender, chicos, es que las creencias no son solo del plano religioso, ¿sí? Las creencias son ese tipo de pensamiento que se asume como verdadero. Y a mí, por ejemplo, esa definición me asusta un montón. ¿Por qué? Porque no hay un proceso racional de validación. O sea, imagínense que todo lo que a uno le dijeran, ya de entrada lo tenemos que asumir como cierto. Ese es el problema y el poder de las creencias. Y por eso acá también aprendemos desde el pensamiento crítico a cómo trabajar con ellas, ¿cierto? Lo teso del asunto es que estas creencias no solamente se generan a través de las palabras, sino a través también de experiencias. Por ejemplo, un emprendedor que le fue mal en su primer emprendimiento, ¿por qué no? Y quiere o desea volver a tener otro emprendimiento. Adivinen qué lo va a estar saboteando. La creencia de que ya le fue mal. Tal cual. Los resultados. Es que cancelé tal materia porque era muy dura, muy eso, muy aquello. ¿Eso cómo me posicionará frente a una nueva oportunidad con respecto a esa misma materia?
Profe, a mí me pasó que yo repetí ecuaciones diferenciales y cuando eso a mí me detectaron ansiedad. Entonces, el volverla a repetir generó que cada vez que iba a presentar un parcial detonaba, pero impresionante, una ansiedad. Entonces es como que esa misma inseguridad, a pesar de que el profesor me daba como esa seguridad de que esté tranquila, que si algo, pues miramos otra alternativa, esa inseguridad de que, bueno, ya tuve que cancelar, entonces es dura la materia, no entiendo, no sé integrar, no sé derivar. Entonces eso como que a uno le detona ansiedades dependiendo pues la persona también. Y mira lo teso que acabas de decir. Chicos, eso, aquí yo creo que también vayan afinando mucho el oído, porque en esas palabritas hay demasiada información más allá de lo literal. Entonces, no sé. Entonces, vean como una creencia ya me empieza a definir, ya empieza a conectarse con mis valores, ya comienzan a afectar mi autoestima. Entonces, por eso, chicos, de nuevo, el tema de las creencias es supremamente delicado, porque así como pueden ser empoderadoras, también hay unas que son las famosas creencias limitantes que te pueden tirar al piso. Y muchas veces no somos conscientes de ellas y están operando en nuestro inconsciente, que a propósito, acuérdense, es el 93% de nuestra mente. Obviamente también otra fuente importante de las creencias son los sistemas de creencias, de que es ya donde entran las religiones como tal, pero no solamente las religiones. ¿Cuáles creen que pueden ser también considerados otros sistemas de creencias? No, Oh, en uno mismo. sí, pues cuando ya hay todo un cúmulo de creencias que de nuevo pueden ser o limitantes o empoderadoras, pero ¿qué más creen de forma un poco más colectiva, que puede funcionar también como un sistema de creencias? Las políticas, sin duda. ¿Ok? Entonces, de nuevo, chicos, aquí el llamado es como no hacer tibios, porque tampoco se trata como de que, no tengas posición o no. Simplemente, de acuerdo a tus valores, que es lo que vamos a ver ahora, articúlate una serie de creencias, si así lo deseas, que finalmente es tu vida, y debemos hacer con nuestras vidas lo que nos dé la hermosa gana, pero sí ser conscientes, chicos, que detrás de hay todo un entramado de creencias que vean cómo pueden ir afectando nuestro desempeño. Y creo que aquí también me adelanto un poquito. Finalmente, ¿qué generan las creencias? Ya se los pasaría ahorita. ¿Qué genera una creencia? O una serie de creencias. Chicos, se los acabé de decir prácticamente. ¿Qué generarán las creencias? A ver, Alejandra, a ti. O Andrés Cardeño.
o Emmanuel Narváez. O Lina Marcela Ramos. ¿Qué generan las creencias? Profe, no sé, actitudes. Ya vimos cómo se relacionan y van antes, pero también sí se pueden retroalimentar desde allí. Chicos, valores. Lo vimos en la diapositiva pasada, también hablamos de ello. Lo explicamos con el caso de Tati. Y esos valores, chicos, tienen varias formas de manifestarse, ¿sí? Los valores básicamente los vamos a reconocer en una persona en su ausencia. Cuando no estamos siendo vistos es donde realmente allí salen a flote nuestros valores y se van a caracterizar por algo muy, muy, muy importante y es que facilitan la toma de decisiones. O les pregunto, así bien drásticos, ¿por qué nosotros no vamos por la calle matando personas? Pues está mal. Porque no tenemos el valor de hacerlo, profe, como así. Pero Pero yo digo que es más que todo por un concepto político y religioso. Político no, sí, pues las normas de la sociedad. Si usted mata a alguien, va para la cárcel. ¿Y quién va a querer vivir en la cárcel? Nadie. Le están privando la libertad. Y desde lo religioso o creencias religiosas es porque la Biblia dice no matarás. Ya, por eso. les vean todas las creencias que salieron allí, desde lo religioso, desde lo político, desde lo social, desde por allá, por allá. Manuel decía, está mal. ¿Y quién nos dijo que está mal? En donde aprendimos que estaba mal, ¿sí? O sea, de nuevo, no me malinterpreten. Pues no les estoy diciendo que vayan y maten gente, no, obviamente no. Pero uso el ejemplo así súper drástico para que se den cuenta todo el entramado de creencias que hay detrás de los valores y cómo terminan condicionando nuestro comportamiento de alguna forma. La buena noticia, chicos, es que los valores se pueden aprender, por ende también se pueden desaprender. Y eso es lo que los hace interesantes. Y como bien dice esta imagen, no es que, yo soy así y ya. No, tú aprendiste a ser así, pero así como aprendiste, también puedes desaprender a ser así. Si de pronto ahorita somos de pronto irresponsables, irrespetuosos, de pronto muy relajados o muy vagos, pues así como lo está haciendo en estos momentos, con seguridad lo puede ser lo que tú quieras posteriormente. ¿O a cuántos no les pasó, chicos, que por ejemplo tenían el compañero de 11 que perdió X años un montón de veces y finalmente se graduó, pero cuando se graduó la rompió? Terminó estudiando lo que quería, le fue supremamente bien. ¿A alguno le pasó una historia similar? O viceversa, el estudiante muy bueno, muy teso y terminó por allá en las calles. De pronto tenemos historias de vida similares. De pronto el caso contrario, es muy vago, terminó siendo todo un profesional, no de los mejores. Entonces con eso, chicos, se demuestra que lo que te pueda estar definiendo hoy no significa que te tenga que definir el resto de la vida.
Recuerden que somos un constante gerundio. No somos, vamos siendo. ¿Sí? Y esos valores, chicos, los podemos clasificar de la siguiente forma. El sistema de valores, que va a ser la gran jerarquía en donde los ubiquemos, los valores que dentro de ellos están dos subcategorías, en donde están los valores terminales y los valores instrumentales. Entonces, un valor terminal tiene el propósito de orientarnos, de ya se vuelve como un principio de vida, ¿sí? Y nos ayudan a tomar decisiones del largo o mediano plazo. Por ejemplo, hay una oportunidad laboral en Europa, pero vivirías en condiciones no tan bacanas, ¿cierto? No tan cómodas como las que tienes acá, pero obviamente económicamente sí te iría de pronto un poco mejor. Pregunta, ¿quiénes irían para Europa y quiénes no y por qué? En este momento depende de qué parte de Europa. Profe, repítame el contexto que no lo entendí muy bien. Sí, no es Ucrania, pues tampoco. Supongamos se les presenta una oportunidad laboral en otro país, en otro continente, en donde ustedes quieran, ¿sí? Pero de entrada les van diciendo que las comodidades serían más bien pocas o casi que inexistentes. Y la otra opción es mantenerse trabajando acá, en, en lo local. Obviamente, pues el pago acá no es tan bueno, pero allá sí sería un poco mejor. Profe, yo me quedaría, ¿Por qué? porque si bien el pago es mejor en el otro continente a donde yo desee que me vaya, eh, para mí algo muy importante es tener comodidad, sea en el lugar donde voy a habitar, sea en el espacio donde voy a estar, en el trabajo y también la libertad de poder salir para donde yo quiera. Entonces, cuando a mí me dicen que no va a tener la comodidad, siento que me están limitando, que me están quitando esa libertad que tengo. Súper. Entonces, para Tatiana puede que uno de sus valores terminales sea la vida confortable, ¿sí? Y en esa vida confortable ella va a darle prioridad a la comodidad por encima de pronto de lo económico en este caso. Entonces, chicos, esos valores terminales están allí. La idea es ser conscientes de ellos porque, como les mencionaba ahorita, cuando los tenemos súper claros, pues ese proceso de toma de decisiones se va a simplificar muchísimo. Ya los valores instrumentales los vamos a conocer como esos valores que nos han enseñado desde ética y valores por allá en bachillerato, en primaria, como las definiciones que nos ayudan a identificar ciertos comportamientos. Entonces organiza mucho su puesto de trabajo, lo mantiene limpio, etcétera. Entonces, a lo mejor esta persona es una persona limpia, pulcra, ¿sí? Nos ayuda a describir esos comportamientos. Entonces, esos son esos valores instrumentales, pero los terminales, como les indico, tienen la función de ayudarnos a optimizar ese proceso de toma de decisiones, ¿vale? Les pregunto, chicos, ¿será que los valores dependen de la edad? De esas alturas, esa respuesta debería ser supremamente clara, Pues yo pensaría que sí, en el sentido de la diversidad generacional que hablábamos. tal cual, Pues, ¿sí? Ya lo hemos visto, las diferentes generaciones entienden y tienen valores y sistemas de valores totalmente distintos entre cada una de ellas. No voy a profundizar en eso porque ya lo hicimos en su momento y les pregunto, ¿será que dependen también de la cultura? claro.
Y también ya lo conversábamos, ¿cierto? ¿Será lo mismo un asiático que un suramericano? En lo absoluto. Y de nuevo, no se trata de que uno sea mejor o peor, simplemente somos diferentes. Ya, ¿vale? Ahora, esos valores se relacionarán con las actitudes. Aquí es entonces donde, Sí. y lo vamos a terminar de ver con el siguiente video. Qué bueno es aprender cosas nuevas y compartir con ustedes. Así es, Yuri. Lo que me gusta de ti es tu actitud. Juli, ¿qué es la actitud? El profe Pablo me explicó que actitud es la manera en cómo reaccionamos o enfrentamos ciertas situaciones. Comprendo, Juli. ¿Tú quieres decir el comportamiento que tenemos frente a una situación? Ivy, consultemos a Beto que conoce el tema. Beto, ¿qué sabes de la actitud? Amiguitas, una vez leí que la actitud puede ser positiva, negativa o crítica, dependiendo de los valores y creencias de la persona. Gracias, Beto, por tu aporte. Ivy, ahora que te escucho me surge una pregunta. ¿Qué es valor? Amigos, cuando hablo de valor me refiero a la importancia que le das a una persona o objeto. Por ejemplo, para mí tiene mucho valor la familia. Sí, Juli, algo más que encontré en un libro es que el valor también puede ser moral, es decir, que son actitudes que las personas tienen para determinar si algo es correcto o incorrecto. Bueno, chicos, vamos a aprender sobre la actitud y el valor con las actividades complementarias. Chicos, entonces con este videito muy sencillo les quería ilustrar otro componente del valor y es que valor también es aquello a lo que le damos valor. Y desde allí vamos a entender o vamos a comprender o identificar más fácilmente esos valores terminales. Si para mí es valioso la familia, entonces un valor terminal probablemente va a ser ese también, ¿sí? Y vemos también cómo esos valores se interrelacionan con nuestras actitudes, como también lo pudimos observar en el video, ¿sí? Si yo, dentro de mi estructura de valores, está el ser una persona generosa, carismática, agradable, pues mis actitudes van a ir en sintonía a esos valores y viceversa. Si yo tengo otra serie de valores, pues obviamente las actitudes van a resonar en función de esos nuevos valores, ¿vale? Entonces, chicos, aquí hay una actividad que yo les puse, que hace parte de los test, y es la jerarquización de los valores, y creo que a lo mejor algunos ya la han hecho, pero si no, básicamente consiste en, como dicen las indicaciones, encontrar una serie de listado de valores, identificar aquellos con los que más resonemos, definirlos, porque el tema con los valores es que suelen ser muy relativos, en el sentido de que para algunos puede significar una cosa, para otros otra, como ya lo hemos conversado, es traer o declarar más bien cuál va a ser la definición con la cual vamos a asociar cada uno de esos valores que nos llamen la atención y priorizarlos, ¿sí? Priorizarlos, porque en esa priorización es donde vamos a tener esa identificación de esos valores terminales que nos ayudarán a tomar decisiones de una forma más rápida. Finalmente, chicos, para terminar, podemos aprender que muchas de esas creencias vienen dadas por lo externo, de esos sistemas de creencias, de eso que nos dicen, de eso que decidimos creer, ¿cierto? Es importante también entender que en ese ciclo, lo de cómo obtenemos o adoptamos una creencia, hay un papel fundamental en nuestra atención, ¿sí?
Porque así como el profe te puede decir, no eres bueno para eso o eres excelente para aquello, está en nuestro control el decidir si queremos creer o no eso que nos está diciendo este profesor, por ejemplo. De allí que empecemos a identificar esas fuentes de información, porque no solamente puede ser una persona, sino también pueden ser nuestras redes sociales, por ejemplo, a quienes seguimos. ¿Sí? Si constantemente estamos siguiendo personas que a lo mejor no hablan solamente cosas negativas, pues obviamente eso también va a influenciar nuestra emocionalidad y por ende ya vimos cómo todo eso se interrelaciona y termina afectando nuestro desempeño. Y yo creo que esta imagen nos ayuda a entender todo lo que vimos hoy. Nuestras actitudes generan acciones. Esas acciones generan resultados inmediatos y esos resultados inmediatos generan una serie de experiencias que nos ayudan a generar una especie de bucle con el tema de las acciones. Ahora, si mi resultado es un objetivo deseado, pero en el largo plazo, ya sabemos que no basta con una sola acción, sino que tenemos que construir hábitos que nos ayuden a llegar a esos resultados. Y finalmente, chicos, también vimos que las actitudes van a generar palabras. Estas palabras generan una serie de creencias que entre ellas se van entrelazando para configurar nuestros valores. Y de nuevo, aquí ya hay aquí también se podría cerrar el ciclo desde los valores hacia las actitudes. Se retroalimenta de forma positiva y directa. Chicos, preguntas, dudas, inquietudes hasta acá. Y si no, me gustaría saber cómo se sienten y qué se llevan de la sesión de hoy. Profe, yo diría que más que todo como el saber que hay muchos conceptos que están relacionados de alguna forma, como lo pueden ser, por ejemplo, los valores y las creencias, que pues al final uno siempre lo tomaba como algo ahí, como simplemente conceptos que uno veía, pero era algo como que uno no le daba tanta importancia. Súper, Cristian, muy bien. ¿Qué más? Por ejemplo, cuando uno desea como lograr algún objetivo que perdure en el tiempo, debe generar hábitos y que independientemente de cómo uno está criado, uno siempre va a tener unos valores que lo definen. Y que también los podemos cambiar. Recuerden, no son inmutables, ¿vale? Y de nuevo, sí, a lo mejor hemos visto sus conceptos en algunos otros contextos, pero como bien mencionaba Cristian, entender cómo se relacionan y tomar conciencia de ellos es lo que buscamos en este curso, ¿vale? Chicos, ¿alguna otra duda, pregunta, inquietud, comentario, reflexión final? Los que tengan notas pendientes o algunos asuntos de ese estilo, ya saben que se me quedan. Y si no, no me queda más que desearles un excelente resto fin de semana. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo martes con las exposiciones de Muchas los gracias, estilos de profe. personalidad. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Hasta Profe, yo luego, profe, gracias. quiero preguntarle una cosa como persona. Listo, profe, gracias, chao. Chao, chao. Profe, Hola. antes de que te vayas. Lo que sucede es pues lo que te había comentado, que nosotros tenemos un viaje. Entonces, justamente tenemos el vuelo como a estas horas el martes. Pues con las exposiciones en las que esté con alguien más, no creo que habría problema, porque pues tú dijiste que no hay problema con que exponga uno. Pero creo que por el momento en el MDB, perdón, en el MBT, soy el único que he visto como de mi tipo. Entonces, no sé si de pronto podría exponer el jueves, pues que ya esté en Estados Unidos con internet, porque pues sí es difícil exponer en el avión. Sí, dale, no hay ningún problema. Vale, igual ahorita te mandaremos, pues la carta ya está redactada
todos los cursos en los que estamos matriculados, entonces te mandaré como justificación. Listo, Dale, de una. Gracias, Andrés. dale, profe. Gracias. Profe, yo tenía una dudita, es que con mi grupo quedamos todos con la duda de la nota del Kahoot, porque como que estábamos pensando en la retroalimentación y como que la nota que está ahí, que es un 3 como que no era coherente como con lo que se dijo, porque nosotros pues, o sea, lo único que habíamos tenido en cuenta en lo que fallamos fue en, en la parte, pues, o sea, que tuvimos pues un problema con la presentación, que pues empezamos como a presentarla en desorden, pero teníamos como esa duda de el por qué, porque pues como que no nos cuadraba, nosotros somos el grupo C, Sí, recuerden, chicos, eso los comenté. Ahí se apalancaron demasiado de inteligencia artificial en una actividad que era supremamente pero no sencilla. era, o sea, no fuimos nosotros, usted había mencionado que era otro grupo, eso fue lo que nosotros, porque sí estuvimos como viendo a ver qué era y nosotros no fuimos los que usamos inteligencia artificial, entonces no Y sabemos si de pues, pronto no profe, de igual funcionó algo. manera, pues si usted lo piensa,